Sansa siempre había sido una mujer que sabía cómo conseguir lo que quería. Algunas personas nacían con poder, otras lo ganaban. Y luego estaban las personas como ella, que lo tomaban. Nunca había sido de las que trabajaban incansablemente por seguridad o riqueza. Ni tenía la paciencia para esperar que el destino le diera una oportunidad. No. Sansa creó sus propias oportunidades. Se moldeó a sí misma en el tipo de mujer con la que los hombres soñaban, pero de la que nunca sospechaban. No era solamente hermosa, era adaptable, camaleónica, una cambiaformas en el mundo del romance y el engaño. Su juego era meticuloso, un arte que había perfeccionado a lo largo de los años. No solo se casaba con hombres ricos, se convertía en su fantasía. Aprendía sus deseos, sus miedos, sus heridas del pasado, y se transformaba en la pieza que habían estado buscando, la amante perfecta, la esposa devota, la mujer que los hacía sentirse vivos, y cuando terminaba, se iba. Nunca se quedaba lo suficiente como para que ellos vieran las grietas. Sabía el momento exacto para hacer su salida, antes de que la ilusión comenzara a desvanecerse, antes de que se dieran cuenta de que la mujer que amaban no era real. Y nunca se iba con las manos vacías. 7 veces ella había caminado hacia el altar, cada vez interpretando un papel diferente. Para Morgan, su primer esposo, había sido la joven y gentil novia maternal, ansiosa por cuidar de un hombre mayor que había pasado demasiados años solo. Ella le había masajeado los hombros después de largas jornadas de trabajo, susurrado palabras de tranquilidad cuando él se preguntaba si una mujer más joven podría amarlo de verdad. Cuando finalmente se fue, citando incompatibilidad emocional, se llevó suficiente de su fortuna para asegurarse de que nunca tendría que trabajar de nuevo. Williams había sido diferente. No era viejo ni solitario. Era un romántico, alguien que creía en los grandes gestos y las almas gemelas. Sansa había interpretado el papel de su único y verdadero amor, la mujer que él había esperado toda su vida encontrar. Ella había llorado durante sus votos matrimoniales, sostenido su mano fuertemente en la noche. Le había hecho sentir como si nadie en el mundo lo hubiera comprendido como ella. Y luego, después de 2 años, destrozó su mundo con una mentira cuidadosamente elaborada. Le dijo que había descubierto que él había engañado, algo que él no había hecho, pero que nunca pudo probar. Con el corazón roto y consumido por la culpa por un crimen que no había cometido, Williams la dejó marcharse con la mitad de todo lo que poseía. Brooks había sido el primer desafío real. Era escéptico, cauteloso. Había pasado su vida protegiéndose de mujeres como ella. Pero Sansa era paciente. Jugaba a largo plazo, desgastándolo con risas, comprensión y fingida devoción. Casi la había descubierto. Casi. Pero casi no era suficiente. Para cuando se dio cuenta de quién era realmente, ella ya había tomado lo que necesitaba y desaparecido. Scott, Francisco y Martin la siguieron, cada uno pensando que eran el único, cada uno convencido de que habían sido singularmente desafortunados en el amor. Y ahora era el turno de Tony. Tony era diferente, era poderoso, rico más allá de la comprensión, pero era cuidadoso. No confiaba fácilmente, y eso lo hacía peligroso. La mayoría de las mujeres no se habrían atrevido a fijarse en él, pero Sansa vivía para el desafío. Lo había conocido en una gala benéfica, su cabello peinado a la perfección, su vestido diseñado para sugerir tanto elegancia como atractivo. Se había posicionado donde sabía que su mirada caería, lo suficientemente cerca para ser notada, lo bastante distante para intrigar. No se había acercado a él, había dejado que él viniera a ella. Al principio, ella interpretó el papel de la mujer que no lo necesitaba. Actuó como si no le impresionaran su riqueza, su estatus, su poder. Ella lo dejó creer que tenía que ganarse su interés. Ese era el truco con hombres como Tony. No estaban acostumbrados a mujeres que los resistían. Ella hizo que él la persiguiera, y lentamente lo dejó ganar. Cuando finalmente la convenció de salir con él, ella interpretó un nuevo papel. La mujer que había sido lastimada antes, la mujer con miedo de amar de nuevo. Le contó historias de sus matrimonios pasados, cuidando de presentarse como la víctima. Habló de hombres que habían prometido para siempre, pero que nunca la habían comprendido de verdad. Dejó que las lágrimas se acumularan en sus ojos cuando hablaba de lo difícil que era confiar. Tony, arrogante en su creencia de que era diferente a otros hombres, se veía a sí mismo como el que podía cambiar eso. Ella lo dejó creerlo. Durante meses, tejió su red, creando una historia de amor tan convincente que casi llegó a creerla ella misma. Le dio destellos de vulnerabilidad, momentos de afecto cuidadosamente calculados, lo justo para que él se volviera adicto a su presencia. Ella le dejó ver destellos de una mujer que podría haber sido real en otra vida. Una mujer que anhelaba un hogar, estabilidad, un hombre que la amara sin condiciones. Y al igual que los demás, él también cayó. Para cuando él propuso matrimonio, ella ya había planeado su salida. La boda sería extravagante, por supuesto. Tony querría que el mundo viera su triunfo.
Era el tipo de hombre que veía el amor como un premio, una conquista. Cuanto más grandiosa la exhibición, más convencido estaría de que su amor era real. Sansa jugó el juego. Sonreía para las cámaras. Le tomaba de la mano en público. Se inclinaba hacia él de maneras que hacían a la gente envidiar su conexión. Dejó que el mundo creyera que eran perfectos. Pero detrás de la fachada perfecta, ya estaba calculando sus próximos pasos. El acuerdo prenupcial había sido negociado cuidadosamente, pero ella había encontrado los resquicios. Siempre los encontraba. El divorcio llegaría cuando él menos lo esperara, cuando estuviera más enamorado, cuando estuviera demasiado ciego para luchar. Ella ya lo había hecho antes. Era intocable, o eso creía ella. Porque lo que Sansa no se daba cuenta es que esta vez no era la única que jugaba un juego. Esta vez, su pasado no solo la había alcanzado, estaba esperando. 6 hombres, antes rotos, ahora se habían recompuesto. 6 hombres que una vez la amaron, se habían encontrado. 6 hombres que pensaban que estaban solos en su humillación, habían descubierto que eran parte de algo mucho más grande, y ahora estaban observando. No eran los mismos hombres que ella había dejado atrás. Habían cambiado, endurecido. No buscaban justicia, no iban a llevarla a la corte. Iban a tomar algo mucho más valioso. Iban a tomar su vida, y ella nunca lo vería venir. Comenzó como un accidente, un giro del destino que unió a 2 hombres. Hombres que deberían haber permanecido como extraños, unidos solo por un pasado que aún no se daban cuenta que compartían. Morgan había estado en Nueva York por un negocio. Una cena tranquila con posibles inversores, en un exclusivo salón en la azotea. Un tipo de lugar donde la gente medía el poder por el peso de sus relojes y la reserva de su confianza. Estaba tomando su whisky, escuchando a medias la conversación, cuando vio una cara familiar en la barra. Al principio, no podía identificarlo. Un hombre bien vestido, mirando fijamente su vidrio, con una expresión distante. Había algo en él, algo que molestaba en el fondo de la mente de Morgan. Y luego, como una pieza de rompecabezas, encajando en su lugar, lo comprendió. Williams, el segundo esposo. Por un momento, Morgan pensó que debía estar equivocado. Después de todo, ¿cuántos años habían pasado? Pero entonces, Williams se giró, y sus ojos se encontraron. El reconocimiento se reflejó en sus rostros, seguido de algo más. Vacilación, confusión, y luego casi simultáneamente, un destello de comprensión. Ninguno de los dos se movió al principio. Había una conversación silenciosa ocurriendo en el transcurso de unos segundos. Un reconocimiento tácito de algo más profundo. Morgan sintió la conocida quemadura de la humillación subiéndole por la columna. Williams desvió la mirada primero, removiendo el líquido ámbar en su vaso antes de soltar una risa suave, sin humor. Bueno, dijo finalmente Williams. Supongo que debía esperar encontrarme con uno de ustedes, eventualmente. Morgan respiró lentamente, dejando su bebida. ¿Uno de mí? Williams exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Vamos, no te hagas el tonto. Estuviste casado con ella, ¿verdad? No había necesidad de preguntar a quién se refería. Morgan lo miró fijamente, su mente asimilando lo que estaba sucediendo. Su agarre en el vaso se apretó. Una rabia lenta burbujeaba a la superficie. Había pasado años tratando de alejar el recuerdo de Sansa, convenciéndose a sí mismo de que simplemente había tenido mala suerte, que había sido su error únicamente. Pero ahora, al mirar a otro hombre que una vez había llevado el mismo anillo, sintió que algo cambiaba. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Morgan, con voz fría. Williams sonrió con amargura. 2 años. ¿Y tú? Morgan sintió que su mandíbula se tensaba. 3. Se quedaron en silencio por un momento, ambos perdidos en sus propios pensamientos. Entonces Williams se volvió completamente hacia él, dejando su vaso con un suave tintineo. ¿Crees que fuimos los únicos? El estómago de Morgan se revolvió. Nunca había considerado esa posibilidad. Había pasado tanto tiempo pensando en sí mismo, como el único tonto en su juego, el idiota singular que le había dejado irse con su dinero y su dignidad. Pero, ¿y si no lo era? ¿Y si hubiera más? Sus dedos se movieron nerviosamente mientras alcanzaba su teléfono. Necesitamos averiguarlo. Lo que siguió fue un lento desmoronamiento. Morgan y Williams comenzaron a investigar, y cuanto más buscaban, más fea se volvía la verdad. No fue difícil rastrear su pasado. Sansa nunca había sido sutil. Artículos de periódico, anuncios de boda, publicaciones en redes sociales. Cada pista los acercaba más a la imagen completa. Y era peor de lo que habían imaginado. Brooks, Scott, Francisco, Martin. 6 hombres. Cada uno con la misma historia. 6 hombres que creían haber encontrado a la mujer perfecta. 6 hombres que fueron descartados como el periódico de ayer. Cada descubrimiento se sentía como una herida fresca.
que se volvía a abrir. Morgan fue quien se puso en contacto primero. Un mensaje cuidadosamente redactado enviado a cada uno de ellos individualmente. Algunos lo ignoraron al principio, pero uno por uno empezaron a responder. Y luego llegó la noche de la reunión. Un salón privado en un hotel de lujo. Madera oscura, iluminación tenue, whisky caro. El tipo de lugar donde hombres como ellos suelen discutir negocios y carteras de acciones. Pero esta noche no eran hombres de negocios, eran víctimas. Scott llegó primero, rígido y suspicaz, sus ojos recorriendo la sala como si esperara un truco. Francisco lo siguió, una tormenta silenciosa gestándose detrás de su expresión cuidadosamente controlada. Martin dudó en la puerta. Luego entró con un gesto de resignación. No hubo saludos, ni cortesías, solo silencio, pesado y sofocante. Luego Williams se inclinó hacia adelante, sus dedos golpeando la mesa. Hablemos de ella. Y se abrieron las compuertas. Las historias surgieron, cada una variación del mismo tema. Sansa había tomado su amor, su confianza y su riqueza. Luego se marchó, sin mirar atrás. Me hizo pensar que yo era el problema, admitió Brooks, sacudiendo la cabeza, como si yo la hubiera alejado. Pasé años preguntándome qué hice mal. Me dijo que quería hijos, murmuró Scott, su voz cargada de amargura. Dijo que no podía imaginar un futuro sin ellos. Y luego se fue en cuanto mencioné formar una familia. Me hizo sentir como si yo fuera el único hombre al que había amado de verdad, dijo Francisco en voz baja. Esa es la parte que aún me afecta. Morgan escuchó, su ira convirtiéndose en algo más agudo, más peligroso. Y entonces Martin habló, su voz más fría que cualquiera de ellos. Está con alguien nuevo. La habitación quedó en silencio. Tony, esa era la pieza final del rompecabezas. La próxima víctima en su red. Morgan exhaló lentamente, mirando alrededor de la habitación. Entonces, ¿qué hacemos? Hubo una larga pausa. Y luego Francisco se recostó, sus ojos oscuros. Nos aseguramos de que no se escape esta vez. La venganza no era algo que se pudiera apresurar. Ellos lo sabían. Sansa era cuidadosa. Siempre un paso adelante. Pero esta vez, eran ellos los que observaban. Comenzaron poco a poco, siguiendo sus movimientos, observándola desde la distancia. Scott tenía conexiones en el mundo de la seguridad. Obtuvo registros, rastreó sus compras, averiguó dónde se hospedaba. Brooks contactó a personas en el ámbito legal, buscando puntos débiles en sus transacciones financieras. Williams utilizó su carisma para acercarse a algunos de sus conocidos, obteniendo pequeños detalles sobre sus planes. Lentamente, armaron la trampa. Necesita creer que todavía estamos bajo su hechizo, murmuró Morgan una noche, mirando una fotografía de Sansa riendo en un evento benéfico. Y así interpretaron sus papeles. Cada uno de ellos se acercó a ella uno por uno. Brooks la invitó a tomar un café, fingiendo ser una vieja llama, que finalmente había seguido adelante. Scott envió un mensaje cuidadosamente elaborado. Una disculpa, una oferta para reconectar como amigos. Martín envió flores, una pequeña tarjeta adjunta, sin rencores. Y ella lo creyó. La observaron mientras sonreía, mientras se pavoneaba bajo la atención, mientras se permitía creer que aún era intocable. Pero ellos no eran los mismos hombres que había dejado atrás. Y pronto se daría cuenta de que el juego había cambiado. Sansa no tenía idea de que estaba caminando hacia una trampa cuidadosamente tendida. Creía que había ganado. Uno por uno, sus antiguos maridos habían reaparecido, aparentemente suavizados por el tiempo. Le enviaron mensajes. Llegando, en sus palabras, ella solo veía admiración, arrepentimiento y nostalgia. No sospecha, no ira, ciertamente, no venganza. Ella había visto esto antes. Examantes incapaces de seguir adelante, desesperados por permanecer en su órbita, incluso después de que ella los hubiera descartado. Le divertía. Su anhelo alimentaba su ego. Así que cuando Brooks la invitó a tomar un café, aceptó con una sonrisa juguetona. Cuando Scott envió una disculpa cuidadosamente elaborada, ella respondió amablemente, diciéndole que estaba contenta de que pudieran ser civilizados. Cuando Martin envió flores, las colocó en un jarrón de cristal, maravillándose de lo fácil que era hacer que los hombres volvieran a ella. Nunca sospechó que la estaban vigilando. Morgan había sido el primero en sugerir que la atrajeran. Si ella cree que todavía estamos enamorados de ella, había dicho él, no lo verá venir. Era arriesgado. Sansa no era tonta. Podía detectar la debilidad a kilómetros de distancia. Si no eran convincentes, ella desaparecería antes de que tuvieran la oportunidad de actuar. Pero ahora la conocían. Sabían cómo pensaba. Así que interpretaron sus papeles con precisión. Brooks se reunió con ella en una cafetería de lujo, vestido con su mejor traje, irradiando confianza.
Él le sonrió. Dejó que sus ojos se detuvieran un poco demasiado tiempo. Permitió que los silencios entre sus palabras se alargaran lo justo para hacerla preguntarse si todavía la quería. Sansa lo disfrutaba. Se inclinó hacia adelante. Le tocó la mano ligeramente mientras reía, con los ojos brillantes. «Te ves bien», dijo. «Tú también», quería decir Brooks. «Tú también, bruja mentirosa y manipuladora». En cambio, se rió entre dientes y se encogió de hombros. Supongo que finalmente seguía adelante. Mentiras. Pero ella las creyó. El mensaje de Scott estaba cuidadosamente elaborado. Una disculpa formulada de tal manera que la hiciera sentir superior. «Estuve enojado por demasiado tiempo», escribió. «No es saludable aferrarse a los rencores. Espero que seas feliz». Su respuesta fue inmediata. «Eso significa mucho. Nunca quise que las cosas fueran feas entre nosotros». Perfecto. Francisco desempeñó su papel con facilidad, recordando su tiempo juntos, haciéndola sentir como si su historia aún significara algo. Ella se permitió relajarse con él, convencida de que solo había dejado buenos recuerdos atrás. No tenía idea de cuánto la despreciaban todos. Mientras Sansa se deleitaba en la ilusión de que todavía los controlaba, los hombres seguían cuidadosamente cada uno de sus movimientos. Scott, con sus conexiones en el mundo de la seguridad, colocó a alguien cerca de su apartamento, un investigador privado que vigilaba sus idas y venidas, anotando a dónde iba, a quién se encontraba. Cuando estaba sola, Brooks utilizaba sus vínculos financieros para monitorear sutilmente sus hábitos de gasto. Sabía qué banco usaba, qué boutiques de lujo frecuentaba, qué hoteles le gustaba visitar. Francisco tenía acceso a personas en las fuerzas del orden. Les pedía que sacaran informes de manera discreta, nada importante, solo lo suficiente para saber si ella estaba escondiendo algo. Y Morgan era quien tenía a Tony, la pieza final del rompecabezas, el nuevo esposo, la última víctima. A diferencia de los demás, Tony no estaba completamente ciego. Sospechaba algo. Sansa era buena, demasiado buena. Al principio, pensó que solo estaba siendo paranoico. Ahora era mayor, más cauteloso que en sus años más jóvenes. Pero algo no se sentía bien. Nunca cometía errores, nunca bajaba la guardia. Era impecable en su afecto. Siempre sabía exactamente qué decir. Y ese era el problema. Se supone que el amor debe ser complicado, ¿no es así? Entonces, ¿por qué sentía como si estuviera viendo una actuación? Pero para cuando esas dudas comenzaron a surgir, él ya estaba demasiado involucrado. El compromiso había sido anunciado. La boda estaba planeada. Sus amigos le decían que era afortunado. Sus colegas lo felicitaban. ¿Y Sansa? Ella le sonreía dulcemente. Lo besaba en público. Le agarraba la mano con la suficiente fuerza para asegurarse de que él nunca la soltara. Entonces, una noche, Morgan se comunicó. Un mensaje simple. «Necesito hablar contigo sobre tu prometida». Tony casi lo borró, pero algo lo detuvo. Curiosidad, o tal vez, en el fondo, miedo. Se encontraron en secreto, lejos de miradas indiscretas. Morgan se sentó frente a él, tranquilo, sereno, pero la tormenta en sus ojos era imposible de ignorar. «Ella ha hecho esto antes», Morgan dijo. Tony se burló. «Sé que se ha casado antes. No soy un idiota». Morgan sonrió, pero no había humor en ello. «Entonces dime, Tony, ¿sabes cuántas veces?» Silencio. Tony frunció el ceño. ¿2, 3 tal vez? Morgan exhaló, moviendo la cabeza. 7. La palabra cayó como un golpe. Doris De vuelta, inclinó. sacudiendo la cabeza. «Número eso. Eso es imposible». Morgan deslizó una carpeta por la mesa. Lee dudó. Tony. Luego Abrió lentamente. la carpeta. Fotografías, anuncios de bodas, registros financieros, uno tras otro, y de repente su mundo se tambaleó. Sansa había mentido sobre todo. Morgan le dejó asimilar la verdad. Luego se inclinó hacia él. «Vamos a detenerla». Tony levantó la vista, su rostro pálido, su respiración irregular. «¿Cómo?» La voz de Morgan era firme. «La hacemos confesar». El plan se puso en marcha. Sansa siempre había sido una maestra del control, pero esta vez no vería lo que se avecinaba. Los hombres continuaron con su acto. Mensajes cálidos, invitaciones casuales, la ilusión de reconciliación. Ella lo absorbió todo, creyéndose intocable. Mientras tanto, prepararon el escenario para su caída. Tony desempeñó su papel perfectamente, manteniendo las apariencias, dejándola creer que aún era su víctima voluntaria. Scott trabajó detrás de escena, asegurándose de que todas las piezas de su plan encajaran. Francisco organizó el lugar, un salón privado, paredes insonorizadas, un lugar donde nadie la escucharía gritar, y la boda sería el acto final. El gran salón de baile estaba lleno de risas, música, el tintineo de copas de champán.
Los invitados bailaban, brindando por la feliz pareja. Sansa estaba radiante, vestida con la mejor seda, sonriendo a su nuevo esposo, con la mezcla perfecta de afecto y posesión. Tony la sostuvo cerca. Susurró dulces palabras en su oído, su agarre un poco más fuerte de lo habitual, y ella nunca notó las miradas intercambiadas al otro lado de la sala. Nunca notó cómo sus antiguos esposos permanecían en los bordes, observando, esperando. Luego Tony se inclinó, presionando un beso en su sien. «Ven conmigo», murmuró. «Tengo una sorpresa». La sonrisa de Sansa se amplió. A ella le encantan las sorpresas. Dejó que él la guiara a través de la multitud, por un pasillo silencioso, hasta un salón privado en la parte trasera del lugar. La puerta se cerró detrás de ella. Se giró, esperando romance. En cambio, encontró a sus 6 exmaridos de pie frente a ella. La sonrisa se congeló en sus labios. Su pulso se ralentizó. «¿Qué es esto?», preguntó, con voz calmada, pero sus ojos se dirigieron hacia la puerta. Nadie respondió. Williams dio un paso adelante. Su expresión era inescrutable. «Dinos, Sansa», dijo suavemente. «¿Cuántas veces has hecho esto?». Y por primera vez en su vida, Sansa sintió algo que nunca había sentido antes. Miedo. La habitación estaba en silencio, espesa, denso, asfixiante. Sansa lo sentía presionándola, enrollándose alrededor de sus pulmones, haciendo que cada respiración se sintiera más pesada que la anterior. Había estado en control toda su vida, había moldeado su propio destino, manipulado cada situación a su favor, bailado por el mundo como un depredador entre presas. Pero ahora, por primera vez, ella era la atrapada. Sus ojos se desviaron hacia la puerta. La manija brillaba bajo la tenue iluminación, justo fuera de su alcance, pero algo en la forma en que los hombres estaban parados le decía que no podría llegar a ella. Scott se había colocado cerca de la salida, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Morgan se apoyó contra la pared, su expresión indescifrable, pero su sola presencia bastaba para ponerla nerviosa. Williams, el romántico desesperado que había descartado una vez, la miraba ahora con algo más frío que el odio. Era cálculo. Se giró hacia Tony, el hombre con el que acababa de casarse, esperando encontrar confusión en su rostro, tal vez incluso preocupación. Tal vez él la defendería, exigiría una explicación por esta emboscada. En cambio, simplemente dio un paso atrás, alejándose de ella, hacia ellos, y entonces lo supo. Esto no fue un accidente, era una trampa. Ellos habían estado esperando esto, esperándola. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas, sus dedos se apretaban a sus costados, pero mantenía su rostro sereno. Había estado en peores situaciones. Todavía podía salir de esta hablando. Sansa inhaló profundamente y forzó una sonrisa, inclinando la cabeza de esa manera que siempre había suavizado las miradas de los hombres. «¿Qué es esto?», preguntó con ligereza. «¿Algún tipo de intervención?». Francisco soltó una risa silenciosa y sin humor, meneando la cabeza. «Algo así». Sus ojos se dirigieron a Martin, quien aún no había hablado. Simplemente la miraba, con la boca apretada en una línea firme, las manos entrelazadas detrás de la espalda. Sansa cambió su peso, intentando proyectar calma, pero cada instinto le gritaba que esto era diferente. Esto no era una conversación. Esto era otra cosa. Williams fue el primero en romper el silencio. «¿Cuántas veces?», preguntó. Ella parpadeó. «¿Qué?». Williams dio un paso lento hacia ella. «¿Cuántas veces has hecho esto?». «No sé de qué hablas», respondió ella con suavidad. No dejó que su voz vacilara. Mantuvo su lenguaje corporal abierto, desarmante. Pero algo estaba mal. No estaban reaccionando como los hombres normalmente lo hacían cuando ella actuaba inocente. Scott entrecerró los ojos. «No mientas, Sansa». Morgan sacó su teléfono y presionó un botón. Comenzó a sonar una grabación. Su voz, risas, palabras dulces, mentiras cuidadosamente elaboradas. Y luego otra y otra más. Cada una era una conversación que tuvo con ellos en diferentes momentos de sus relaciones. Algunas de hace años, otras de solo meses atrás. Palabras que había usado para atraerlos. Promesas que nunca había tenido la intención de cumplir. Sintió un retortijón en el estómago. «¿De dónde sacaste eso?», exigió, su voz más cortante de lo que pretendía. William sonrió con desdén. «Tenemos nuestros métodos». Francisco se inclinó ligeramente hacia adelante. «Nos has mentido a todos, Sansa». Sansa exhaló por la nariz, sacudiendo la cabeza con una suave risa, tratando de mantener la compostura. «Mira, no sé qué crees que encontraste, pero…». Morgan la interrumpió. «Deja el teatro». Su voz era baja, inquebrantable. Ya no era el mismo hombre amable y adorador al que una vez había engañado. Trató de dar un paso atrás, pero no había dónde ir. Tony, su último esposo, finalmente habló. Su voz era más baja que la de los demás,
Pero había algo letal bajo ella. Estabas planeando dejarme, ¿no es cierto? Sansa se giró hacia él rápidamente, sacudiendo la cabeza. No, cariño. Por supuesto que no. Más risas. No las de ella, las de ellos. Francisco se burló. Dios, es buena. Scott apretó los dientes. Ella piensa que todavía puede jugarnos. Williams cruzó los brazos. No más juegos, Sansa. ¿Vas a confesar? Aquí mismo. Ahora mismo. Sansa tragó saliva. Sus manos se cerraron en puños a sus costados. Esto no estaba yendo como se suponía. No lo estaban creyendo. Ya no eran débiles. Y eso la aterrorizaba. ¿Por qué debería confesar algo que no hice?, preguntó, su voz ahora más baja. Martin finalmente habló. Porque no nos iremos hasta que lo hagas. La certeza en su voz le provocó un escalofrío. Miró de nuevo hacia la puerta, pero Scott todavía la bloqueaba. Miró a Tony, pero la suavidad en su mirada había desaparecido. Por primera vez, Sansa se sintió verdaderamente impotente. Estaba acostumbrada a tener el control. Había construido su vida sobre eso. Pero ahora, las paredes se cerraban a su alrededor. William se acercó, su voz más suave ahora. Dinos, Sansa, solo dilo. Di lo que hiciste. Ella sacudió la cabeza. No hice nada. Morgan reprodujo otra grabación. Una llamada telefónica. Una que ni siquiera recordaba haber hecho. Su voz hablando con un abogado, preguntando sobre la mejor manera de solicitar el divorcio antes de la boda. El suelo bajo ella se movió. Se estaba resbalando, perdiendo el control. Scott dio un paso hacia ella. Admítelo. No, susurró. Francisco tronó los nudillos. Admítelo, Sansa. Su respiración se entrecortó. Tony exhaló, negando con la cabeza. Solo dilo. Silencio. Y luego, finalmente, está bien, escupió. Su voz era diferente ahora. La máscara había caído. Sus labios se curvaron. Sus ojos ardieron. Está bien, repitió. Más fuerte esta vez. Los miró a todos, y por primera vez no había disfraz, ni suavidad, ni mentiras. ¿Quieres que lo diga?, dijo amargamente. ¿Quieres la verdad? Esperaron. Ella exhaló, echando los hombros hacia atrás. Nunca amé a ninguno de ustedes, admitió fríamente. Ni una sola vez. Silencio. Se lamió los labios, inclinando la cabeza. El veneno ahora, derramándose libremente. Solo fueron escalones. Les di lo que querían y a cambio me dieron dinero, seguridad, comodidad. Y cuando me aburría, seguía adelante. Su mirada se encontró con la de Tony. Iba a dejarte, dijo sin emoción. Igual que al resto. La mandíbula de Tony se tensó. Morgan inhaló profundamente, asintiendo lentamente. Ahí está. Scott exhaló por la nariz. Eso es todo lo que necesitábamos. Su ceño se frunció. ¿Necesitaban para qué? Martin dio un paso adelante. Su voz era firme. Para asegurarnos de que no te vayas esta vez. Su estómago se revolvió. Por primera vez, lo vio. Esto no se trataba solo de hacerla confesar. No se trataba de justicia. Se trataba de algo mucho peor. Algo permanente. Dio un paso atrás, pero fue inútil. Se movieron como uno solo, y Sansa se dio cuenta de que no saldría de esa habitación con vida. La habitación había cambiado. Ya no era una confrontación, ya no era una discusión. Ahora era algo más oscuro, algo irreversible. Sansa podía sentirlo, espeso en el aire, presionando contra su piel como manos invisibles rodeando su garganta. Había pasado su vida doblando situaciones a su voluntad, pero ahora por primera vez estaba en un momento que no podía controlar. Durante años, ella había sido la que manipulaba, la que dictaba el curso de los eventos, la que decidía cuándo irse. Pero ahora estaba atrapada en un espacio con 6 hombres que ya no la veían como una mujer a la que amaban, sino como algo más. Un problema que necesitaba ser resuelto. Un cabo suelto que ya no podía permanecer desatado. Se volvió hacia Tony, el hombre con quien se había casado hace solo unas horas, esperando ver conflicto en su rostro. Algún indicio de duda. No había ninguno. Estaba tan frío como los demás. Fue entonces cuando el miedo realmente apareció. Dio otro paso atrás, pero la pared estaba allí, dura e inmóvil. No había a dónde ir. Scott seguía en la puerta, con los brazos cruzados, mirada inescrutable. Williams estaba de pie cerca del centro de la habitación, con las manos en los bolsillos, observándola con un desapego silencioso. Morgan exhaló, frotándose la sien. Francisco y Martin no se habían movido, pero sus ojos se habían oscurecido. No estaban enojados, no estaban gritando, y eso era peor, porque significaba que ya habían tomado su decisión y ella no formaba parte de ella. Sansa nunca había suplicado antes. Ella había hecho que los hombres suplicaran por su amor,
por su atención, por otra oportunidad, después de que se hubiera aburrido de ellos. Había visto la desesperación en sus ojos, se había deleitado con el poder que le daba. Pero nunca había sido ella la que estaba de rodillas, mirando a las personas que ya habían decidido su destino. Podía sentirlo en la habitación. La finalización. Esto no era una discusión. No era un trato de negocios que pudiera negociar. No era una disputa amorosa que pudiera suavizar con palabras suaves y lágrimas bien cronometradas. Esto era algo diferente. Algo real. Algo peligroso. Y así, por primera vez en su vida, Sansa Madison supo lo que significaba estar impotente. Tomó una respiración lenta y temblorosa. Se obligó a suavizar su postura. Lo había hecho antes. Ajustarse. Adaptarse. Encontrar las palabras correctas en el momento adecuado. Los hombres habían estado enamorados de ella alguna vez. Tal vez. De mí. Solo tal vez podría tal vez. hacerles recordar eso. Sé que estás enojado, dijo, con la voz medida, cuidadosa. Ella se veía pequeña, vulnerable, como cuando los conoció por primera vez. Yo también lo sería. Pero no tienes que hacer esto. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e inciertas. Scott exhaló bruscamente, moviendo la cabeza. ¿Todavía piensas que puedes manipular la situación para salir de esta? Ella dijo rápidamente, moviendo la cabeza. Estoy dentro de Para arreglarlo. Morgan soltó una risa seca. ¿Arreglarlo? Sansa se lamió los labios. Puedo darte bolsa de dinero. cada centavo. Podemos alejarnos de esto. Nadie tiene que hacer nada de lo que se arrepienta. Por un segundo, pensó que los tenía. Entonces William suspiró, frotándose la mandíbula. Todavía no lo entiendes, ¿verdad? El estómago de Sansa se revolvió. Scott se inclinó hacia adelante, con los ojos oscuros. Nunca fue por el dinero. Algo en ella. Agrietado. El dinero siempre había sido lo importante. Deberían haberlo querido de vuelta. Así era como funcionaban estas cosas. La gente se enojaba. Amenazaban con llevarla a juicio. Hacían exigencias. Dinero a cambio Silencio. Ese era el juego que había jugado durante años. Pero esto no era un juego. Morgan la miró fijamente durante un largo momento. Luego finalmente dijo lo que le heló las venas. Queremos asegurarnos de que nunca vuelvas a hacer esto. Su pecho se apretó. Había pensado que todavía había una salida, un trato que cerrar, una manera de ganar. Pero esto ya no se trataba de ganar. Esto era cuestión de supervivencia, y se le estaba acabando el tiempo. Se volvió Para hacia Tony, el hombre con quien acababa de casarse, buscando en su rostro algo, cualquier cosa, humana. ¡Tony! Su expresión no cambió. Vaciló. Su voz. ¿Me amas? Él exhaló, moviendo la cabeza. No. Su garganta se tensó. Lo hiciste, Susurró ella. Inclinó ligeramente la cabeza. ¿Nunca me amaste? ¿Yo? Entonces, ¿por qué debería quererte? Abrió la boca, pero las palabras no salieron. Entonces, Mirada Tony, ensombrecida. si te dejo salir de aquí, Harás esto a otra persona. Una pausa, una elección, y luego lo hizo. Ella no sale de esta habitación. La sangre de Sansa se convirtió en hielo. en El cambio, pensamiento se apoderó. El momento en que las palabras salieron, la boca de Tony. Sansa se movió. No pensó. No planeó. Su cuerpo reaccionó por pura adrenalina, por el agudo pánico eléctrico que corría por sus venas. Se lanzó hacia la puerta. Scott lo vio venir, pero ella fue más rápida de lo esperado. Años de mantenerse en forma, de bailar en medio del peligro y escabullirse justo a tiempo la habían hecho veloz. Sus hombros chocaron contra él, y por un breve segundo, sintió la emoción de la esperanza. Quizás pudiera lograrlo. Quizás pudiera escapar. Quizás dolor, agudo y repentino. Un puño golpeó sus costillas, robándole el aire de los pulmones. Scott apenas se movió por su impacto. Su cuerpo era sólido, pero immutable. y mientras retrocedía tambaleándose, Jadeando por aire, se dio cuenta de lo mucho más débil que estaba. siempre había usado las emociones de los hombres en su contra. Pero estos hombres ya no tenían emociones, al menos no por ella. Otra mano agarró su muñeca. La de Morgan, torciéndole el brazo detrás de la espalda con Eficiencia. brutancia, gritó, se retorció, pateó, respirando entrecortadamente, con jadeos agudos. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Su cuerpo Antes de moviéndose. que su mente pudiera reaccionar, William se puso delante de ella. Su mano se levantó. Y ¡zas! Una bofetada fuerte con la palma de la mano abierta le golpeó la cara. Su cabeza se giró hacia un lado. La habitación dio vueltas. Las lágrimas quemaban en las comisuras de sus ojos. El escozor de la humillación mezclándose con el miedo crudo y cegador que subía por su garganta. Jadeó por aire, Herb. El cuerpo temblando, iba a morir. La realización la golpeó de repente, helada e implacable. Iba a morir.
Había visto la muerte antes, pero solo desde lejos en las noticias y programas de crímenes. En conversaciones susurradas sobre accidentes desafortunados. Pero ahora, la muerte estaba en la habitación con ella. Y tenía 6 caras. El dolor llegó lentamente al principio. Una presión aguda. Luego algo cálido. Algo húmedo. Sus rodillas cedieron. Cayó al suelo con fuerza. Su cuerpo desmoronándose bajo su propio peso. La alfombra era suave contra su mejilla. Pero el calor que se extendía debajo de ella no lo era. Sangre. Su sangre. Sus dedos se movieron, tratando de alcanzar, presionando contra la herida en su estómago. Era profunda. Demasiado profunda. Su respiración vaciló. Todo a su alrededor se volvió borroso. Los rostros encima de ella cambiaban y se distorsionaban mientras el mundo a su alrededor se desvanecía. Trató de moverse, de arrastrarse, de respirar, pero todo se le escapaba. Siempre había sido la que se iba primero. Siempre había sido la que se marchaba, la que desaparecía antes de que las cosas se pusieran feas. No esta vez. No esta vez. Los bordes de su visión se oscurecieron. Aún podía escucharlos. Tony, Morgan, Williams, Francisco, Scott, Martin. Sus voces eran distantes ahora, desvaneciéndose, desvaneciéndose, desvaneciéndose. Y luego, silencio. Un silencio profundo y sin fin que lo tragó todo. Sansa había pasado su vida construyendo una mentira perfecta. Y al final, murió en la única verdad que realmente había importado. Nunca había estado en control. No realmente. Y ahora nunca lo estaría de nuevo. La habitación estaba en silencio. No el tipo de silencio que venía con alivio, ni el tipo que seguía a un mal necesario. Este era el silencio de algo irreversible, algo definitivo. Sansa yacía inmóvil en el suelo, su cuerpo inusualmente quieto, su rostro una vez hermoso congelado en una expresión de shock. La mujer que había construido su vida sobre el engaño, que siempre había sido la que se iba, que se escabullía antes de que las consecuencias pudieran alcanzarla, ahora simplemente se había ido. No más susurros, no más sonrisas calculadas, no más juegos. Tony exhaló, largo y lento, mirándola. Su mente debería estar acelerada, debería estar en pánico, debería estar gritando que acababan de terminar una vida. Pero no había nada. No había arrepentimiento, ni pena, solo el aplastante peso de la certeza. Morgan ajustó sus gemelos, sus movimientos precisos y metódicos, como si acabaran de cerrar un trato de negocios en lugar de un asesinato. Scott se limpió las manos con una servilleta de tela que había sacado del bar, y luego la lanzó descuidadamente al suelo. Aterrizó junto a los dedos extendidos de Sansa, como burlándose del último intento desesperado de aferrarse a la vida que había hecho antes de que se le escapara por completo. Williams exhaló, frotándose la mandíbula. No estaba temblando. Ninguno de ellos lo estaba. Eso fue lo que más le sorprendió. Había pensado que matarla, ver la vida desaparecer de sus ojos, podría dejarlo sintiéndose vacío, o horrorizado, o cambiado de alguna manera fundamental. Pero en cambio, lo único que sintió fue libertad. Francisco se agachó junto al cuerpo, presionando 2 dedos en su cuello. No es que fuera necesario. Todos lo sabían. Aún así, después de unos segundos, asintió una vez y se levantó. Está hecho. Nadie habló. No era necesario. La parte más difícil, la que habían ensayado una y otra vez en sus mentes, la que habían visualizado de diferentes maneras, había terminado. Ahora venía la limpieza, la eliminación, el asegurarse de que nadie supiera lo que había sucedido en esta habitación. Morgan metió la mano en su bolsillo y sacó un teléfono desechable. Marcó un número, dejó que sonara 2 veces y luego colgó. No se pronunciaron palabras. Era una señal, una instrucción preestablecida. Las piezas ya estaban en movimiento. Afuera, en la fría oscuridad de la ciudad, había personas esperando, personas que operaban en las sombras, que trabajaban por el tipo de dinero que compraba silencio. Habían sido contratadas mucho antes de este momento, porque esto nunca había sido por impulso. Esto había sido por precisión. Los hombres se quedaron quietos mientras esperaban. No había sensación de urgencia, ni iban de un lado a otro, ni miradas nerviosas. Todo estaba bajo control, tal como lo habían planeado. Después de unos minutos, hubo un golpe en la puerta. 3 toques cortos, luego una pausa. Otros 3. La señal. Scott se acercó y la desbloqueó. La puerta se abrió, revelando a 2 hombres vestidos con ropa oscura, sus rostros neutrales, sus movimientos eficientes. No hicieron preguntas. Nunca lo hacían. Uno de ellos miró a Sansa, luego a Morgan. ¿Lo de siempre? Morgan asintió. Los hombres entraron, cerrando la puerta detrás de ellos.
Y luego, sin ceremonias, se pusieron a trabajar. El cuerpo de Sansa fue levantado del suelo con una facilidad practicada. Había sido una diosa en vida, una mujer que había comandado atención, adoración, deseo. Ahora, solo pesaba en sus brazos, un recipiente sin voz. La envolvieron con cuidado, sin dejar rastro, sin evidencia de que alguna vez hubiera estado allí. La alfombra donde había caído fue limpiada a fondo. Cada gota de sangre eliminada. Cada fibra restaurada a su estado prístino. El teléfono que había dejado en la mesa, desaparecido. El bolso que había traído, desaparecido. Cada rastro de su existencia en esa habitación fue borrado. Los hombres observaban, pero ninguno se movió para ayudar. Ellos ya habían cumplido su parte. Esta parte no les correspondía. En cuestión de minutos, el cuerpo fue empacado, sacado por una salida discreta. Los dos hombres se fueron sin decir otra palabra, desapareciendo en la noche con los restos de una mujer que alguna vez pensó que era invencible. Y así, Sansa Madison dejó de existir. Los 6 hombres estaban de pie en la habitación vacía. El aire denso, con algo para lo cual ninguno de ellos tenía palabras. Williams echó los hombros hacia atrás. Eso es entonces. Scott asintió. Eso es. Francisco se pasó una mano por el cabello, exhalando. Se siente diferente de lo que imaginé. Morgan lo miró. ¿Cómo pensaste que se sentiría? Francisco estuvo callado por un momento. Luego sacudió la cabeza. No lo sé. Ninguno de ellos realmente lo sabía. Había habido anticipación, ira, adrenalina. Ahora solo había silencio. Los años de resentimiento, el dolor, la humillación. Sansa había tomado pedazos de todos ellos. Los había roto de maneras que ni siquiera se dieron cuenta hasta que vieron a los otros de pie en esa habitación. Y ahora, ellos habían recuperado algo. Ya no eran víctimas. Williams se acercó al bar y se sirvió una bebida. El hielo resonó contra el vaso. El sonido casi chocante en el silencio. Uno a uno, los demás lo siguieron. Levantaron sus vasos, no en celebración, no en duelo, solo en reconocimiento de lo que se había hecho, de lo que finalmente había terminado. Bebieron. Y luego, sin una palabra, se fueron. Uno por uno, sin miradas atrás, sin titubeos. Para cuando salió el sol, el salón estaba limpio, vacío, intacto, y el mundo seguía girando. La desaparición de Sansa fue silenciosa. Al principio, la gente se dio cuenta. Sus amigos intentaron llamar. Su familia, lo poco que quedaba de ella, envió mensajes. Tony, interpretando su papel a la perfección, actuó confuso, preocupado. La última vez que la vi, dijo que necesitaba tiempo para pensar. Les dijo. Salió, y yo simplemente asumí que se pondría en contacto cuando estuviera lista. Era exactamente lo que la gente esperaba. Exactamente lo que encajaba con la historia. Siempre había sido impredecible. Siempre había sido alguien que podía desaparecer de repente, que se iba cuando las cosas ya no le convenían. Era fácil creer que simplemente lo había hecho de nuevo. Después de unas semanas, las llamadas cesaron. Después de unos meses, la gente dejó de mencionarla. Y después de un año, era como si nunca hubiera existido. Su nombre se convirtió en un fantasma, un susurro, un eco olvidado de una mujer que una vez había danzado por el mundo, como si fuera suyo, pero nunca lo había poseído. Solo lo había tomado prestado. Y cuando las deudas vencieron, no había nadie que la salvara. Así que los 6 hombres siguieron adelante. No mantuvieron el contacto. No era necesario. Habían hecho lo que necesitaba hacerse y, al final, eran libres.